Pues arrancamos con Noelia Salvador, esta líquida y salada la poesía recuerdo, porque estuve ojeando cuando hilé mi sangre se nos anudaron los meñiques. Y primera pregunta obligada, el título más corto esta vez. Sí. Por recomendación, ¿no? Más que nada porque si no el título ocupa casi toda la portada, ¿no? Sí, era más largo de leer casi el título que el libro. No, es broma, pero sí, por recomendación y además ya por decisión propia se me hizo a mí hasta largo. Cada vez que había que citarlo, que mencionarlo, digo, esto es eterno, casi que hago yo la abreviatura. Digo, no, de esta vez 2 palabras y suficiente y el nexo en medio, no más. De hecho, es algo que también se me recomienda a mí en las obras de teatro, que también tiendo a ponerles nombres largos y algún editor me ha dicho una palabra, más vale una palabra contundente o 2 que tanto texto. Pero se nos va la vena poética también cuando hacemos novela, cuando hacemos teatro. Noelia, 2 poemarios, eso ya equivale a condición de poeta, ¿no? Es muy joven, pero te queda mucho, pero ya llevas la poesía, el otro poemario, 2021, ¿no? Me dijiste. 2021. 2024, está bien. ¿Y te sientes poeta? Bueno, yo creo que esto es un título que deben otorgarte otros más bien, ¿no? Que uno propio. Yo escribo porque es una afición. De profesión soy hoy enfermera, sigo siendo enfermera. ¿Y me siento poeta? No sé, supongo que sí, ¿no? Porque esto es lo que hago yo mi día a día. Que luego salga o no salga, al final un libro es mucho más que coger un conjunto de poemas que tienes en tu casa y plantarlos aquí. Es un poco más, ¿no? Como bien sabes. Entonces requiere un trabajo detrás, requiere a alguien que confíe en ti y te lo publique, requiere de gente que después te invite aquí a poder hablar de tu proyecto. Pero yo personalmente sí que diría que soy poeta en cuanto a mi relación con la poesía, que es del día a día, cada día, de todos los días de mi vida. ¿Cuándo la escribes? ¿Cuándo escribo este poema? ¿Cuándo escribes poesía en general? Cada día. ¿Cada día? Casi cada día. O sea, para ti es como un ejercicio Sí. o no es como, mi caso es distinto, es que yo para escribir un poema me tiene que tiene que venir, ¿no? dar un golpe. No me puedo sentar a escribir poesía como un ejercicio. Sí, novela, teatro, sí, pero la poesía me sienta más que yo sentarme a escribirla. Tú no, tú te lo tomas como un ejercicio. Yo como una necesidad, necesidad. Ya casi como una necesidad. Yo escribo y a veces noto como así por dentro, como una incomodidad que digo yo, no sé, me siento, escribo y se me pasa. O sea, me cuesta muchísimo menos escribir poesía. Ahora estoy haciendo así un poco el tonto con la novela, a ver qué pasa, por cambiar. Y eso sí que me tengo que sentar ahí me tengo que sentar y hacer la novela, no me sienta a mí. Sí, Noelia escribe cada día, me imagino que, bueno, como en el caso de muchos escritores nos pasa, ¿no? También desecharás mucho material, ¿no? Muchísimo. Esto no llegas, te sientas y se hace en un momento. Tienes que tener la idea, como digo, son tanto este como el anterior poemario cuentan un poco una historia, no es un conjunto de poemas únicamente, tiene un hilo conductor, tiene un final, tiene un desenlace, tiene un nudo, tiene conectores, además de las metáforas, eso hay que trabajarlo. Desechas más de la mitad, o sea, el tocho que tú te piensas que va a ser tu poemario acaba así de reducido, porque hay cosas que no tienen sentido, otras que no te gustan simplemente, otras que cuando pones a editarlo, bueno, pues no sé, son también decisiones editoriales que perfectamente son aceptables y que respeto evidentemente, ¿no? Pero la mayoría se desecha, o sea, totalmente. Noelia, tienes una profesión muy bonita, enfermera, has dicho, ¿no? Sí. También muy poética, ¿no? También hay un pozo lírico, ¿no? En esa actividad. Tiene que haber mucho amor, mucho cariño, mucha entrega, ¿no? Sí, de hecho este libro bebe mucho de mi profesión, igual que quizá el anterior un poco menos, pero este sí que habla mucho. Es un duelo anticipado, este poemario. Yo al final soy enfermera gestora de casos en Barcelona. Eso es una figura que aquí en Gestora de casos. Sí, eso aquí en Barcelona no existe. Bueno, enfermera de práctica, ahora estamos llevando el nombre, ¿no? Y es la enfermera clínica de complejidad, de cronicidad compleja, Pero ICCC. esto en Castellón no existe, dices. No. Estás en Barcelona, ¿no? Yo vivo en Barcelona y trabajo allí como enfermera clínica de cronicidad compleja. Y bueno, es lo que te digo, esta figura aquí no existe, pero lo que hacemos es llevar casos complejos
de estas personas que ya son muy mayores, que tienen un montón de patologías, un montón de medicación, que cuando no es una cosita es otra, que ya no pueden salir de casa, que no van al ambulatorio porque no salen de casa y nosotras vamos. Entonces acompañamos en estas descompensaciones, estos seguimientos más clínicos, pero también hacemos el acompañamiento al final de vida, y de ahí bebe este libro del duelo de todas estas familias y de cómo vivimos el duelo como sociedad. ¿Estamos entrenados para el duelo o es algo que cuando nos llega no nos queda más remedio que atravesar, ¿no? No nos queda otra, y de hecho no habrá una persona que viva dos duelos iguales, porque el momento vital en el que estás es uno, las herramientas que tienes van a ser siempre diferentes, el contacto que tenías con esa persona es diferente, el vínculo, siempre va a ser un duelo muy diferente, pero como sociedad tenemos establecido una estructura, un concepto de duelo idílico, y que además hay que respetar unas reglas que no están escritas, pero que todo el mundo tiene claro. Que tú tienes que llevar una especie de luto, que hay que ir al tanatorio, que ese día no se sale de fiesta, que en el tanatorio no se ríe, que esto no lo puedes hacer, ¿no? Y dependiendo de lo estrecho que fuera el vínculo con la persona fallecida, pues tienes más derecho o menos a estar feliz, ¿no? Aquí hay países que montan una fiesta, ¿no? Efectivamente, porque al final no deja de ser un constructo social. Entonces, hay mucha culpa detrás del duelo, muchísima, de lo que debería estar haciendo, lo que no debería, lo que siento, lo que no debería de sentir. Pero no se nos entrena ni se nos educa, ¿no? Para pues atravesar ese duelo inherente a la pérdida de los seres queridos, ¿no? Ni se nos educa, ni se nos permite hablar, porque la muerte es un duelo a día de hoy todavía. ¿Cuándo decides que el duelo va a ser el hilo conductor? ¿Cómo se decide? ¿Cómo decide un poeta, una poeta en tu caso, que ese va a ser el tema troncal del poemario? Yo creo que no lo decides nunca, ¿no? Como te digo, cada día yo voy escribiendo. Entonces, según la preocupación que me tenga a mí en vilo, según la etapa de la vida en la que esté, pues escribo más de una cosa o de otra. Entonces, a lo mejor por el trabajo que tengo, escribo más de esto. Entonces, me voy dando cuenta de que yo tengo tendencia ahora por esto, de que escribir, de hecho, me ayuda mucho a estructurarme mentalmente de lo que para mí sería correcto o no correcto, o todas estas dudas o incoherencias que ahora mismo diría que existen, pues van surgiendo y me voy dando cuenta según voy escribiendo. Y cuando tienes un montón de poemas y me doy yo misma cuenta de que estoy aquí en este proceso, digo, vale, ¿por qué no hablamos de ello? Pues yo creo que la muerte a día de hoy sigue siendo un tabú, y que, por favor, podemos romper ya con esto, 2025, todavía no podemos hablar de que la gente fallece, ¿no? Y hablarlo abiertamente. Y yo esto me lo encuentro muchísimo en las casas. Y como gestora de casos cargarás con muchos duelos ajenos, ¿no? También. Sí. Claro, cuando gestionas casos que luego se van, pues también tú lo sufrirás, ¿no? Sí, de alguna manera intentas hacer, ¿no?, una barrera entre lo profesional y lo personal, el no llevarte a casa el trabajo, pero este es un trabajo que de alguna manera te lo llevas. Y este poemario también yo considero que es un ejercicio propio también, porque esta barrera que establecemos los sanitarios, ya voy a hablar de sanitarios en general, porque yo creo que es algo extendido, creamos una barrera, yo creo, que no nos permite conectar con ello, que va muy bien para el día a día, pero también crees que eso que está pasando y que estás viendo y que estás trabajando no te puede pasar a ti nunca, ¿no? Entonces, cuando tratas, por ejemplo, con la enfermedad, o las enfermeras, los compañeros de oncología, lo tienes tan naturalizado, tan normalizado, que nunca piensas, oye, ¿me puede pasar a mí? ¿No? Mañana puede ser que me pase a mí. Pues con la muerte yo creo que pasa lo mismo. Tú vas a las casas y fallece uno, fallece el otro, y tú acompañas, unos te sienten más que otros, dependiendo del tiempo con el que hayas estado, el vínculo que hayas generado, pero parece que no vaya a fallecer nunca nadie de mi familia. Entonces creas una barrera además muy absurda. Y eso es un poco lo que yo quería romper y trabajar de manera prematura, un duelo que no es real a día de hoy, pero que será en algún momento. ¿Estoy mejor preparada? Yo creo que no. Nadie está preparado para eso. Pero... ¿Cómo se traspasa tanto duelo, tanto dolor al papel en un poema? ¿Cómo se transforma todo eso en un poema? Pues de manera muy poética, yo creo. Que es lo que... para mí la poesía y la metáfora es ese caminito que permite conectar algo tan
Bueno, es que realmente es algo abstracto, no es nada físico, material que tengas que describir quizás, ¿no? Como es una emoción, es sentimientos, pues para mí es mucho más fácil hacerlo con la poesía. Entonces, a través de la metáfora, yo escogí el mar, por eso líquida y salada, y un poco lo que hace en este poemario, hay una protagonista, podría decirse, ¿no? Una voz en primera persona, que fallece la abuela, y entonces yo quería, para poder traerlo a la escritura, como dices, materializarlo en el mar. Es decir, seguro que te suena esto de es que lloré tanto que me ahogaba en mis propias lágrimas. Es una frase que es muy poética, pero que se dice, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues vamos a llevarlo pero al extremo, vamos literalmente a exteriorizar esto con una hipérbole también, exagerándolo, ese dolor que sentimos, que se rompa toda la carne, que notamos que nos resquebrajamos y dejar salir todo el fluido que tenemos dentro, todas las lágrimas y convertir a la propia protagonista en un mar. Pues mientras tú eliges un poema para recitarnos, Perfecto. Alia, voy a conectar con don Ismael de nuevo, porque ahí está, en su mar de lágrimas detrás, con su mar de lágrimas detrás y su duelo. Don Ismael, es cierto esto, no nos preparan, no nos enseñan para el dolor, para considerar la muerte de nuestros seres queridos como algo consustancial a la vida, ¿no? Nunca, nunca. Esa parte, digo yo, que es un poco sagrada. Claro, ves, los primeros que puede ser que te falten sean tus abuelos o bisabuelos, pero que no nos explican nada. Nos preparan para aquello que nos decían, tú de mayor, ¿qué quieres ser? Yo jubilado. Ahí sí que hemos llegado a la preparación. Pero a partir de ahí, con el duelo, que cada familia o cada persona lo lleva de una manera. Pero yo siempre digo lo mismo. El mejor duelo es la persona que fallece, hablar de él. Por ejemplo, estás en la mesa y hay una comida que dices, ¿cómo le gustaría a mi padre esto? O ¿cómo le gustaría esto otro? O sea, un poco es lo único que puedes hacer porque escuchas a los más mayores. Pero es cierto, quizá a través de un poema podemos aprender mucho de los poemas de Noelia. Segunda vuelta, ¿eh? Te he visto ahí, te he visto ya un poco más cansado, ¿eh? Ay, ¿me has reconocido? Sí, pues yo cada noche antes de dormir todavía digo buenas noches papá, buenas noches mamá, y ya no está, pero voy a estar aquí. Es que es la forma de hacerles un homenaje a nuestros pasados, a nuestros antepasados. Yo también, en mi familia el que está en puertas soy yo, así que bueno. Nunca se sabe quién está en puertas, ¿eh? La vida... Bueno, por edad. Sí, por edad es lo natural. Es lo normal, porque enterrar a alguien más joven de tu familia, eso aún es más duro. Pero usted está jubilado, dé por saco, gaste, haga gasto, que bien que ha trabajado, no se nos muera todavía. Sí, no. Oye, y el fondo marino va muy bien con el título del libro, ¿eh? Pero parece que... Bien acertado, ¿eh? Parece que lo hayamos planificado sí. Y no es así, pero bueno, viene muy ajustado. Viene muy, ¿eh? Te podemos ver las imágenes, ¿eh? Para tu libro. Háblanos, vamos con el poema, pero antes cuéntanos, que siempre lo pregunto cuando alguien quiere recitar o va a recitar, ¿por qué seleccionas un poema en concreto para esta cita? Pues me gusta mucho recitarlo, de hecho ahora porque voy a recitar pero en presentaciones que he hecho termino con de hecho me parece como el poema clave porque lo resume muy bien, yo creo, resume muy bien esto que yo he explicado, que era lo que yo quería hacer, de transformar a la voz protagonista en ese mar, todo ese dolor, esas lágrimas, ese líquida y salada. Yo creo que si tuviera que resumirlo todo en un solo poemario, sería en un solo poema que diga, sería este. Pues venga, adelante. Lágrimas como olas que mueren en la orilla de unos labios que ya no distinguen el salado, unos labios agrietados como se seca la arena cuando se seca, unas grietas por donde se cuelan las lágrimas y vuelven a humedecer los labios, unos labios que ante el mar se estremecen porque pese no a identificar su sabor, la sal escuece cuando se posa sobre la herida, los labios reventados de tanto tragar saliva, lágrimas como olas que brotan cuando las pupilas se dilatan, unas pupilas como lunas llenas de dolor que hacen subir la marea emocional que hay estancada en el océano del pecho. Un pecho que oprime y que tira hacia adentro en sentido de la corriente, y unos dedos húmedos como la brisa, de tanto secar las mejillas que oxidan todo lo que tocan. Un estómago revuelto más abajo, más al fondo,
un epigastrio mareado y lleno de vacío que no acepta más mar enmascarado de saliva. Este agua que girando sobre sí misma ha hecho del estómago un remolino alrededor de una depresión central, un remolino que lo arrastra todo hacia adentro y hace un nudo en la salida, un nudo que retiene todo el escozor provocado por el salitre. Un estómago mareado, lleno y hundido, mareado, magullado y hundido. Piel pálida, el resto del cuerpo descansa flotando sobre la superficie. Dicen que es el reflejo de la luna, porque la coraza es lo único que ven. Si miras más allá de la piel, verás 2 lunas llenas, atrayendo las olas de dolor que acabarán ahogándose en las grietas de los labios. El remolino del estómago y la corriente opresiva del pecho, tirando del escozor hacia adentro, y un nudo en la garganta, en la puerta desolida, que obliga a las lunas a repetir el proceso. Cíclica, fluyente, líquida, profunda, superviviente a las adversidades meteorológicas que erosionan su utópica costa, entera a toda costa, herida y dolorida, gime y solloza este anochecer. Mar, mi cuerpo en duelo, tenías que ser. Líquida y salada, de Noelia Salvador, es el libro del que estamos hablando, el poemario, el nuevo poemario de Noelia Salvador. Precioso, la metáfora como figura fundamental en su poema, y herida que escuece ese duelo al que nos traslada la poesía de Noelia Salvador, que no solo es algo mental, sino a raíz también de lo que lees, también es algo físico. El duelo no solo afecta al proceso depresivo normal que se produce psíquicamente, sino también a lo fisiológico, ¿no? Sí, sí, totalmente. Las emociones al final siempre se van a exteriorizar, ¿no? Y este dolor que sentimos sale fuera. O sea, incluso a la hora de comer tienes más apetito, menos apetito, duermes mejor, duermes peor. Todo se traduce al final el cuerpo, lo exterioriza de alguna manera. Pasa a la metáfora pura. El lector tiene que estar concentrado y atento. Ahí no hay comparaciones, no vas directamente a la metáfora, incluso a veces la metáfora eliminando el término real, ¿no? Sí. De hecho, por alusiones externas, este poemario es un poco más complicado que el anterior y quizá por eso, porque está tan trabajada la metáfora. Realmente ahora leer uno es un poco más complicado, pero según se van leyendo se van pillando porque ya tienes la metáfora dentro. Entonces ir trabajándola es mucho más sencillo. También según avanza el poemario es más complejo porque, como dices, la metáfora evoluciona y acaba un poco en un delirio metafórico interior más complicado. Pero sí, este está hecho ya desde la metáfora. Como digo, está trabajada desde el principio y todo va en torno a ella. Editorial, ¿cómo ha sido el proceso de publicación de Líquida y Salada? La editorial es Aliar Ediciones y la verdad a mí me parecen un amor. O sea, ha sido un trato muy cercano. Desde el primer momento a mí me contactó telefónicamente el editor, lo cual agradecí muchísimo porque el mundo editorial es un poco frío si no estás dentro, sobre todo, y cuesta más en poesía, un poco. ¿no? Que es complicado porque sí. El número de lectores también es menor, ¿no? Es menor. Entonces yo entiendo que apostar por alguien a quien no se le conoce todavía es difícil, ¿no? Oye, te la tienes que jugar mucho a que se venda. Al final las editoriales no dejan de ser una empresa, yo esto lo entiendo. Entonces me han tratado con muchísimo cariño desde el principio, un trato muy cercano. Han tenido en cuenta para las decisiones, la portada, todo, ¿no? Que ahora cuando no autopublicas, cuando hay alguien detrás, hay un montón de, ¿no? Dentro del mundo editorial, pues está que es el corrector, el que hace la portada, el de marketing, el de comunicación. Bueno, hay un montón de gente que trabaja ahí. Entonces, que te den a esta voz y te dejen elegir un montón y hacer lo tuyo, que no dejas de sentir lo tuyo, me parece súper bonito. Ha sido un proceso que yo todavía estoy viviendo con mucha ilusión y con mucho amor, lo que digo, mucha cercanía. Noelia, mientras eliges un poema para finalizar, si te parece bien, sí. Comento una cosa con don Ismael. Don Ismael, estoy leyendo, fíjese qué raro soy, una biografía de Víctor Hugo escrita por Ionesco. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Y ahí, al hablar de la importancia de Ionesco, porque el padrastro de Ionesco también era escritor, militar y escritor, y una conversación que habla su madre, la madre de Víctor Hugo se obsesionó con que su hijo tenía que ser poeta y que escribiera incluso en el lecho de muerte de la madre, sí.
le decía, escribe delante de mí, mientras me cuidas, escribe, ¿no? Y le comentaba a la madre que en esos tiempos en Francia eran más importantes los poetas que los políticos. Tenían más peso las opiniones de los poetas, que también escribían en periódicos, en fin, también trasladaban sus opiniones políticas, sociales a la prensa, ¿no? Y tenían más peso los poetas que los políticos. Haría falta en el Congreso de los Diputados, ¿verdad?, sustituir a algunos políticos por poetas. Nos iría bien, ¿no? Pero muchísimo. Mira, hoy vamos a hablar de un libro de ética, bioética. Pero la ética, o sea, que no tienen ningún político ética, no tienen empatía, como nos decía el amigo, no empatía, no se meten en el ciudadano para nada. Les importa todo un bledo. Y yo creo que debíamos de tener un poquito más intelectuales, no de intelectuales de altas esferas, sino un poco intelectuales de a pie, y verías cómo nos iría mejor. No soy yo muy sanchista, pero he de reconocer que el nivel de inglés del presidente, bueno, hoy lo he visto hablar en inglés y, oye, que hemos tenido casos, Pero hay otros políticos que no tienen tiempo de aprender inglés. Ya. No. Buen nivel, oye, buen nivel, Bueno, algo tiene. Para un C1, ¿no? De esos, o no sé cómo se llama ahora, pero para un C1 le da, Sí. Bueno es. Bien, pues nada, Noelia, vamos a cerrar. Mientras vemos el mar ahí, mientras vemos el mar, podemos cerrar. ¿Podemos oscurecer a Ismael y dejar solo el mar? Yo no sé si la realización esto nos lo permitiría o es mucho pedir. Mientras, y con este mar tan bonito y la voz de Noelia, pues cerramos la entrevista. Venga, cuando quieras. ¿Te acuerdas? La arena ardiente, la crema cubriéndome los hombros que después cubrirían las olas. Aquel día aprendí que debía colocarme siempre entre tu cuerpo y la orilla, que no debía irme demasiado lejos y que no me convenía perderte de vista. El mar bramaba y tú me protegías de la corriente. He aprendido que la pérdida es como la arena en agosto. Te quema los pies por mucho que corras y cuando quieres llegar al agua ya te has acostumbrado al dolor. Aquel día no me cargaste sobre los hombros hasta llegar a la orilla y yo buceé fuera de los límites de tu piel. Pero cuando vino la ola más grande de todas, cuando rompió en tu pecho y tú te convertiste en espuma, no fui capaz. Ya, aquel día te juro que no fui capaz de colocarte entre la orilla y mi cuerpo. No fui capaz de protegerte como tú siempre has hecho. Quizá me fui demasiado lejos, te perdí de vista, nos ganó la corriente. Te escribo sentada en esta arena ilusoria y aunque es octubre y sea de noche, me arden los pies. Puedes oírlo, es el mar bramando. Puedes verlo, somos tú y yo buceando, sorteando las olas por debajo cuando nos vienen demasiado grandes. ¿Dónde podemos encontrar el libro de poemario de Noelia? En cualquier librería. ¿Está en todas las librerías de Castellón y provincia? En cualquier librería de España. ¿En cualquier librería de España? Sí, Aliar tiene distribución nacional, así que podéis ir a absolutamente cualquier librería, podéis ir a Argot y preguntar por Rico. En Argot lo presumía. En Argot lo presumía. Sí. ¿Has hecho ya alguna presentación? He hecho 3, 2 en Barcelona. Hice aquí en Navidad, estoy esperando para otra en Salamanca, que tengo allí familia, así que probablemente haga allí otra. No sé si a la larga repetiré aquí en Castellón. A mí me gustaría, yo disfruto mucho presentando y recitando. Y en las ferias de libros también, así que espero para Madrid a ver si estás por allí. ¿Cómo sonarían en catalán? Ya que estás... ¡Ostras! Ahí se me iría mucho la rima, ¿eh? ¿Sí? Sí, claro. ¿Te lo has pensado? ¿Una posible traducción al catalán? Mira, si surge la oportunidad, ¿por qué no? Pero yo naturalmente no escribo en catalán porque mi lengua materna no es el catalán. Pero oye, todo lo que dominas, sea... ¿no? Me imagino. Sí, claro. Trabajando en Barcelona. Sí. Bueno, si surge la oportunidad y alguna editorial interesada, por supuesto, yo nunca me cierro puertas, sonaría bien. Ismael y yo, cada final de año, si llegamos a esperamos que sí, cruzamos los dedos. Esperamos, sí. Hacemos una selección de 12 entrevistas para repasar el año, una por mes aproximadamente, y
y bueno, lo mezclamos con temas navideños y demás y hacemos un especial navideño. Este último ha durado 12 horas y media. ¿Eh? Ostras, sí O que, más. sí que era especial. Algo me dice Ismael que la entrevista de enero será la de Noelia Salvador. Preciosa, sí. Y le ponemos ese fondo marino, mar Mediterráneo. Qué bonito, gracias. Un placer, Noelia. Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. La verdad que encantada de volver. Gracias. Pues despedimos a nuestro pesar a la primera invitada de esta edición 905 de Quadern en Blanc. Nos vamos a Barcelona, precisamente, a La Pedrera. Art en Pedra es la exposición que puede visitarse en Barcelona. La hemos querido traer aquí. Hoy todo casa, no sé por qué, el mar, Barcelona, Noelia, todo nos casa. Parece que la hayamos preparado y no, la verdad es que no, pero mira, cuando la cosa rima, rima. Pues nos vamos a ver Art en Pedra, a La Pedrera de Barcelona, una exposición colectiva así de bonita.